Bien, buenos días a todos. En el marco de las actividades de la Cátedra de Economía General, en las actividades de docencia, les quiero presentar esta clase de Economía y Política de la Biodiversidad, y para la cual estamos grabando, y agradezco infinitamente a la gente del Centro de Estudios a Distancia de la Facultad de Agronomía de la Universidad de Buenos Aires. Para empezar esta clase, vamos a empezar a tomar algunas definiciones para entender cuál es el marco en el que estamos trabajando. La primera de ellas es una definición de biodiversidad, porque normalmente lo que estamos acostumbrados a pensar en biodiversidad es las distintas especies que existen, tanto de vegetales o animales. Sin embargo, el valor de la biodiversidad no está solo entre las especies, sino también en las diferencias dentro de cada especie, que hacen su capacidad de resiliencia o de soportar los cambios bruscos o a lo largo plazo en los ecosistemas. Y además, dentro de la biodiversidad, consideramos lo que hablamos de ecosistemas, es decir, el todo que contiene la biodiversidad. Todo el ciclo, todas las interrelaciones entre las especies vegetales y animales que hacen a la sostenibilidad. Entonces, completando, biodiversidad no solo es el número, sino es variedad y variabilidad de los organismos vivientes y sus complejos ecológicos que los contienen. Y esa es la instancia en que estamos trabajando en el mundo en materia de biodiversidad, de conservar los ecosistemas como mecanismo de conservación de la biodiversidad. Sin embargo, lo que estamos viviendo en los últimos tiempos es un problema de pérdida de biodiversidad, de degradación de los ecosistemas, fundamentalmente originados en el uso de los recursos de la tierra, el uso comercial o económico de los recursos de la tierra. Y eso nos lleva a pensar en que existen desincentivos para conservar la biodiversidad. Y ese desincentivo se basa fundamentalmente en una divergencia entre lo que la sociedad asigna de valor a la biodiversidad y lo que el sector privado o usuario de los recursos asigna como valor para esa misma biodiversidad. Porque pensemos que el problema que tenemos en la biodiversidad, tanto sea de especies animales o vegetales, o incluso de la tierra y la actividad biológica de la propia tierra, es que tenemos múltiples objetivos de uso. Y es diferente la percepción de cada uno de nosotros respecto de cada uso. Un productor agropecuario va a ver un bosque como un problema o una restricción a la producción, y lo que va a intentar es extraer lo máximo posible de ese bosque y hasta eliminarlo para poder hacer agricultura o ganadería. Y desde el punto de vista social, del turismo, de los sistemas ecológicos, de la comprensión o la necesidad de tener espacios naturales por la sociedad, el valor es totalmente distinto. Entonces, ese conflicto entre sociedad y uso de los recursos de la tierra nos lleva a este problema de degradación de la biodiversidad. Pero además, fundamentalmente, aparecen en los usos de los bienes y los recursos naturales el problema de las externalidades. Esto es, al usar un recurso, por ejemplo la tierra o un bosque, el objetivo único que tiene el productor o el usuario del recurso lleva a impactos ambientales no solo en el lugar, sino también más allá del sitio en que se está utilizando. Entonces, la pérdida de un bosque puede llevar a problemas en el ciclo hídrico de la región y a tener problemas de exceso de agua e inundaciones o sequías prolongadas. Esa externalidad no está valorada por el usuario del bosque o el utilizador de la madera o del recurso tierra, pero sí está valorada por el resto de la sociedad, y ahí nos generamos un conflicto. Pero eso surge también de la diferente valoración que tenemos sobre los bienes y la percepción que tiene la sociedad respecto de ese valor. Cuando los productores agropecuarios se quejan por las inundaciones de agua que viene de tierra arriba, lo que no están viendo es que el uso de la tierra en la alta cuenca es lo que les impacta a ellos en la inundación. Y entonces el conflicto es dentro del mismo sector y con problemas que cada uno desde su percepción valora en forma distinta.
Por eso se requiere muchísimo en el tema de biodiversidad lo que se llama políticas de ordenamiento territorial. El otro punto que nos complica en la asignación de los recursos financieros o de uso de los recursos naturales es el problema de los derechos de propiedad. En la Argentina vamos a ver la propiedad de la tierra está muy significativamente en manos privadas y eso lleva a que el objetivo de uso de la tierra y de los recursos de la tierra sea dirigido hacia producciones primarias y no a sostener la biodiversidad. Entonces, esta significativa apropiación de los recursos naturales lleva a optimizar un objetivo, que es la producción, en detrimento a la conservación de la biodiversidad. Para eso aparece el gobierno con intervenciones, tanto sea de promoción o de restricciones al uso de los recursos naturales, como vamos a ver en el tema de las áreas protegidas. Y finalmente, el último punto que nos complica en cómo asignar recursos, cómo asignar valor a la biodiversidad es la complejidad en acceder a la información. En los últimos años sí tenemos mucha información, hay mucha más capacitación, hay mucha más percepción social respecto de qué es conservar la biodiversidad y el valor de la biodiversidad, pero definitivamente quienes valoran desde la sociedad no son los dueños de los recursos y viceversa. Entonces ahí tenemos el conflicto. Desde el punto de vista económico, lo que decimos normalmente es que lo que estamos en frente de fallas de mercado, en el sentido de si el modelo económico que funciona y está asignando precios y cantidades es un modelo de mercado, como esta economía capitalista en la que vivimos, las fallas de ese mercado para asignar recursos, asignar valores a cada uno, se las cargamos al mercado. La realidad es que el modelo de mercado no está preparado para estos conflictos donde hay bienes que se sobrevalúan y bienes que se subvalúan. Y el uso competitivo de la tierra, el uso productivo de la tierra está sobrevaluado por esta sociedad y está pagado por esta sociedad. Y el producto que se genera es apropiado por el productor de una forma directa. Mientras que un ecosistema o los bienes o los servicios del ecosistema no son apropiados por el dueño de la tierra, sino es apropiado por la sociedad. Y entonces esta divergencia dificulta que el mercado pueda ser un buen asignador de recursos, como fueran los bienes privados. La biodiversidad no es un bien privado, la biodiversidad fundamentalmente es un bien común, es un bien de acceso de todo el mundo y hasta un bien público cuando estamos hablando de áreas protegidas. Pero el problema grande es la dificultad de asignar valores y precios a la biodiversidad y en las áreas protegidas para hacerlas entrar en el mercado. Por lo tanto, el mecanismo no es incorporar al mercado en esta discusión, sino justamente sacarlo del mercado. Y al sacarlo del mercado lo que estamos diciendo es expropiar, comprar tierra o recursos para incorporarlo en el capital de las áreas protegidas. Cosa que tiene una fuerte oposición privada y en la historia de Argentina ha habido muchos conflictos en este tema de establecer áreas protegidas a partir de áreas que han sido privadas. Pero también hay muchas inversiones en los últimos años de empresarios o del sector privado para favorecer la protección. De hecho, varias ONGs y grupos económicos se compran tierras para establecer áreas protegidas privadas o públicas. Y en la Argentina la estrategia de áreas públicas es muy desarrollada, como también las estrategias de áreas privadas protegidas. Aquí lo que vemos es el problema de cuáles son las amenazas principales a la biodiversidad en nuestra región y en la Argentina principalmente. Y la principal es la conversión de los ecosistemas naturales, lo que llamamos la expansión de la frontera agropecuaria. Lo ha sido en toda la historia argentina de ocupación del territorio, pero en los últimos años lo vemos con más énfasis porque los espacios naturales que estamos conquistando, por decirlo de alguna manera, son más frágiles y más biodiversos, con lo cual el impacto y la pérdida se siente de mucha mayor manera. Y el otro driver, el otro vector de la pérdida y amenaza de la biodiversidad es el cambio climático, que cambia las condiciones globales para los ecosistemas y eso lleva a pérdida de especies
y condiciones para el crecimiento y desarrollo de las especies. Pero de aquí es el valor de la variabilidad dentro de la especie. No somos todos iguales y algunos resistimos más el calor y otros resistimos más el frío. Y eso hace que si cambian las condiciones climáticas de un lugar, esos individuos resistentes a la nueva condición van a ser los que van a prosperar y sobrevivir, y la especie se mantiene. Ahora, estamos hablando de especies, y lo que no estamos hablando son los servicios del ecosistema. La existencia de biodiversidad en un ecosistema y el sostenimiento del ecosistema nos habla no solo de bienes, sino también de servicios del ecosistema, los servicios ambientales. Un bosque, un particular, el dueño de la tierra, lo puede ver como un valor de madera o de otros productos, pero ese mismo bosque es espacio de hábitat para la biodiversidad y producción de recursos genéticos. Vamos a ver el valor de los recursos genéticos que surgen de esta biodiversidad. La regulación de disturbios, un bosque complementa la ecología y al clima de cada región, y si no está o está, cambian significativamente las condiciones, como también altera el ciclo hídrico. Un bosque conserva más la humedad que un suelo desnudo, y eso significa que en climas donde hay épocas de lluvia y épocas de seca, el bosque puede sobrevivir y puede mantener la vida durante todo el ciclo, todo el año. En cambio, si no tenemos el bosque, los periodos de sequía pueden ser fatales. La protección del suelo, la calidad del agua, el ciclo de nutrientes dentro de los suelos y hasta lo que estamos discutiendo a nivel global, la fijación de dióxido de carbono. Los bosques es el elemento clave para fijar carbono, y su pérdida es una de las principales causas de la emisión de gases de efecto invernadero, dióxido de carbono, en la atmósfera. Fíjense en esta foto satelital, y ustedes pueden seguir en tiempo real en la página monitoreodesmonte.com.ar, donde se ven, esto se alcanzan a ver, esto es la región chaqueña, esta es la provincia del Chaco, esta es la provincia de Formosa, aquí al norte está Paraguay. Todas estas zonas en azul son las históricas, deforestadas y en producción, y a medida que iban avanzando desde la zona de montañas hacia el este, hacia el centro de Santiago del Estero, y desde la costa del Paraná hacia dentro del Chaco y de Santiago del Estero, las imágenes de color amarillo y roja son las últimas deforestaciones que se han tenido en la región. Fíjense cómo el proceso de pérdida de espacios y de biodiversidad se ha acelerado en los últimos años. Entonces, en este espacio que estamos analizando de expansión de la frontera agropecuaria y pérdida de biodiversidad, fíjense los números. Estamos hablando que Argentina tiene una superficie territorial de 278 millones de hectáreas, de los cuales en el censo de 2008 se registraron más del 65% bajo uso agropecuario. Consideramos que el censo actual va a dar una superficie mayor de ocupación del territorio en actividades agropecuarias, pero es un número muy significativo. Y este número significativo también se traduce en lo que fue la expansión de la agricultura en los últimos años. En el año 1990 la agricultura ocupaba 16 millones de hectáreas de todo ese territorio, y en el 2016 se duplicó a 32 millones de hectáreas, donde el cultivo de la soja ha sido uno de los principales. Eso significó una gran pérdida de espacios verdes, no solo de bosques, que se perdieron por lo menos 5 millones de hectáreas en el norte, sino una gran superficie de pastizal natural en el oeste pampeano, muy superior, que fue ocupado por cultivos agrícolas. A veces estamos preocupados por los bosques desde el punto de vista de biodiversidad, pero los humedales, los pastizales, los pajonales son también una fuente importante de biodiversidad. ¿Por qué es importante la biodiversidad desde el punto de vista no solo ecológico o ambiental? Es importante también desde el punto de vista económico, porque sobre todo en nuestras sociedades en desarrollo, muchos de los recursos naturales son utilizados para generar valor económico y productos y bienes y servicios para la sociedad. Fíjense este cuadro calculado recientemente, pero simplemente
La recaudación anual en parques nacionales, áreas protegidas, supera los 24 millones de dólares por año, o los ingresos de divisas por turismo, en que podemos pensar que muchos es por recursos naturales y paisajísticos, o los productos forestales primarios del bosque, madera y productos no maderables, más de 700 millones de dólares por año. Y en los medicamentos, los recursos genéticos que tiene la biodiversidad en la naturaleza son altísimos y de gran valor para la producción de medicamentos y sobre todo nuevas generaciones de medicamentos. Y el valor que se genera a partir de esos recursos genéticos es altísimo. Y no pensemos solamente en la cuestión de polinizadores. La conservación de insectos o la preservación de ecosistemas que protejan a insectos polinizadores es clave para la supervivencia de especies vegetales y mantener los ciclos biológicos de lo que peyorativamente a veces llamamos malezas en los sistemas agropecuarios. Como decía, la conversión de hábitats y pérdida de biodiversidad alcanza a todas las áreas naturales, porque no solo los bosques están sujetos a conversión por actividades agropecuarias o uso del recurso, sino también los arbustales, las sabanas, los pastizales y los humedales. Todo está en riesgo y todo es pérdida de biodiversidad. A tal punto de que en la planificación de los últimos años para producción de alimentos en la Argentina se esperaba aumentar la superficie cultivada en 27% adicional. Es decir, habíamos pasado, recuerdan, duplicado en 20 años la superficie agrícola y esperamos incrementarla en un 27% más, 9 millones de hectáreas más que sacrificarían espacios con biodiversidad. Y esa pérdida significa la pérdida de bienes y servicios ecológicos que sí podemos asignarle un valor significativo en nuestra sociedad. Por ejemplo, para tomar un caso de las yungas, esto es el ecosistema boscoso de selva en las zonas de sierras preandinas, que viene desde Bolivia y termina en Catamarca, en la Argentina. Hay una diversidad de espacios y ecosistemas muy significativos, pero con mucha utilización, a tal punto que la expansión ganadera y agrícola en estas zonas lleva a lo que ustedes pueden ver en esta foto satelital. Las zonas llanas y que no tienen impedimentos para la producción son las que ya están desmontadas y deforestadas. Y solo las zonas de montaña son las que mantienen el área protegida de bosques. Esto es Salta, esto es San Salvador de Jujuy, esto es el Ramal, toda una zona de utilización con caña de azúcar, y toda esta zona es lo que se llama el ecotono, es el intermedio entre yungas y el bosque chaqueño. Todo esto que ven en claro son deforestaciones para producción ganadera. Pero no todo es ganadería, también hay actividades agrícolas que producen mucho valor y eso es lo que entra en conflicto. No sé si alcanzan a ver, lo vamos a ver en detalle, pero esta es una zona de citricultura en la zona de yungas que depende fundamentalmente del agua que llega de los arroyos que bajan de la montaña. Si por alguna causa forestal, de uso forestal o agrícola, todos estos bosques que conservan la humedad del periodo de lluvias, que es escaso, no llega a 5 meses del año, toda esta producción que estamos generando aquí no tendría agua y no tendría producción. Entonces, la percepción del productor en esta zona es que todo depende de su capacidad productiva y su tecnología. Sin embargo, está dependiendo del servicio ambiental que está dando esta región de montaña con selva. Bien, mientras esta región de montaña con selva esté en propiedad pública o propiedad común y sea conservada, estos productores van a disfrutar del servicio ambiental de provisión hídrica. Ahora, si esto fuera privado, como lo es hasta cierto punto, y eso pudiera ser explotado forestalmente o agrícolamente, el agua esta se perdería rápidamente en el periodo de lluvia y en el periodo de seca no tendrían agua. Con lo cual, la actividad productiva en esta zona, vamos a verlo más en detalle, fíjense, esto es una actividad productiva de cítricos bajo riego,
Esto que ven aquí marrón son pasturas porque es un periodo de invierno, y todo ha sido deforestado en franjas como ven aquí atrás. Y este es el bosque nativo en la zona intermedia entre Yungas y Chaco. Y aquí lo que ven es una represa que se ha hecho para conservar el agua del río para poder regar. Entonces, ¿qué pasa? El valor que se le asigna a esta producción no solo está en la producción, no solo está en la tecnología que tengan de producción, sino está en la provisión de agua durante todo el año. Y eso es lo que tenemos que garantizar, ese servicio ambiental. ¿Cómo se garantiza ese servicio ambiental? El productor agropecuario recibe beneficios de los ecosistemas conservados que todavía no están en explotación o que el Estado o la sociedad quiere conservar y le está dando un servicio ambiental. En lo que decíamos, el agua o el recurso hídrico para la producción agrícola en el valle. Si no estuviera ese bosque o ese ecosistema y que pudiera ser explotado y transformado en agricultura, sería esta la situación. La renta agropecuaria que genera a esos productores por la pérdida de biodiversidad y la producción agrícola está disminuida por el valor de la pérdida de los servicios ambientales que tenemos, y en este caso por la imposibilidad de proveer agua durante todo el año a la producción agrícola en la región del Valle. Entonces, socialmente, el conjunto territorial estaría ganando por la renta agropecuaria que genera las nuevas explotaciones, pero la pérdida por externalidades que genera no disponer de agua en las zonas que sí están produciendo. Además del conflicto político y social que se genera entre las partes, lo que tenemos económicamente es una pérdida de desarrollo. ¿Cuál es la idea? La idea es que este valor que está percibido por la sociedad, los productores que usan el agua provista por el ecosistema, sean capaces de reconocer ese valor y asignar pagos, una disposición a pagar a los propietarios, tanto sean públicos o privados, de la montaña y del bosque en la montaña para seguir proveyendo agua. Entonces, la renta que se podría utilizar del bosque sería una renta forestal por manejo sostenible del bosque y no por deforestación, a la cual se le sumaría el pago por el servicio ambiental que están recibiendo los productores. Este modelo es un modelo sumamente interesante de incorporación de los bienes ambientales al mercado por negociación entre las partes, que puede ser el Estado con particulares o particulares entre sí, y lo llamamos compensación o pago por servicios ambientales. Pero el ejemplo que vimos en la región de Jujuy y Salta del uso del agua es uno de los elementos más interesantes que tenemos en el corto plazo para discutir con este modelo. Una de las políticas más utilizadas en el mundo para conservar biodiversidad y ecosistemas es el desarrollo, la implementación de áreas protegidas. Argentina tiene un mediano desarrollo en las áreas protegidas, alcanzando un poco más del 10% de la superficie, con 30 millones de hectáreas y más de 420 áreas protegidas en todo el país. Pero las áreas protegidas tienen algunos inconvenientes, tienen mucho valor, pero tienen algunos inconvenientes porque están restringidos a espacios en que realmente muchas veces no están bien conservados o bien protegidos. En las áreas protegidas tenemos áreas nacionales, parques nacionales, tienen un desarrollo muy significativo en Latinoamérica y en el mundo, es una estrategia casi autosustentable en la Argentina y maneja 4 millones de hectáreas sobre 48 áreas protegidas en todo el país. Pero fíjense en los números, las áreas provinciales representan casi el 9% de la superficie de áreas protegidas, llegando a más de 25 millones de hectáreas. Sin embargo, el problema de las áreas provinciales es que no están con suficiente control y reciben impactos muy significativos no solo de los vecinos, sino de terceros. Y finalmente, las áreas privadas es una estrategia desarrollada en los últimos años que ya alcanza en la Argentina casi 1 millón de hectáreas y que son áreas protegidas de recursos privados que pueden estar o cerradas o abiertas al público.
En el total de los últimos censos que hemos registrado, como digo, estamos superando los 30 millones de hectáreas. Si bien es una superficie significativa, no está cumpliendo con las metas que nos propusimos en la Convención de Protección de la Biodiversidad de alcanzar un 17% de áreas protegidas, de la superficie territorial. Aquí vemos el problema que tenemos con las áreas protegidas. Hay mucha declaración de áreas protegidas, sobre todo a nivel provincial, pero el problema es que no hay un grado de control suficiente para proteger la biodiversidad o el propio ecosistema. Y tenemos grados, se han hecho estudios, grados aceptables, insuficientes y nulos, cuando en el control de terreno es inexistente. Y fíjense en la estadística, la superficie o el número de áreas protegidas que tienen un nivel de control nulo alcanzan casi el 60% de la superficie de la que estamos discutiendo. ¿Esto qué significa? Significa que la sociedad asigna un valor a esa superficie, pero no hay una asignación de recursos de esa misma sociedad a través de los impuestos y el rol del Estado en proteger esa biodiversidad. Eso significa una falla de información, una falta de percepción del valor que tienen las áreas protegidas, desde la sociedad y a través del administrador de los bienes públicos, que es el Estado. Ahora, si estamos diciendo que los privados quieren generar áreas protegidas, ¿cuáles son los incentivos que tienen para hacerlo? Y además, el hecho de que sigue siendo en manos privadas son los mejores controladores de la calidad y de la condición de ese recurso. Los incentivos son muchos, porque se está descubriendo toda una cantidad de actividades económicas que pueden hacerse a partir de la conservación en tierras privadas, desde el turismo, agroturismo, ecoturismo, hasta producciones restringidas o manejadas de ganadería en bosques que permiten conservar biodiversidad y conservar paisajes únicos o ecosistemas que de otra forma se perderían por la producción. Como decía, los incentivos pueden ir desde pago desde los usuarios, el tema del ecoturismo, turismo rural. Existen incentivos fiscales y subsidios de los estados provinciales para sostener áreas protegidas. Hay motivaciones no explícitas, son éticas o de interés de conservación de los particulares. Y también lo que se está detectando en el último tiempo es el uso sostenible de biodiversidad. Es decir, podemos encontrar mecanismos de producción de bienes y servicios ambientales en las áreas protegidas privadas que permitan tener un ingreso y sostener la producción, no solo a través del turismo, sino también a la producción de bienes específicos, como bienes del bosque, no maderables, como el uso de pastizales naturales con ganadería, sin intervención y sin introducción de exóticas, o la explotación comercial de biodiversidad. Todos estos valores hacen en la sostenibilidad de un área protegida privada que también podrían ser incorporados en las áreas protegidas públicas y tener recursos para, no solo del turismo, sino para producción, para sostener los costos de mantenimiento y control de las áreas protegidas. De hecho, en este listado se ven las provincias de Argentina y provincias que tienen, en la escala se ven la cantidad de áreas protegidas privadas que tiene cada provincia, y fíjense, las que más tienen son las que manejan un marco legal e incentivos económicos de protección o de promoción de esas áreas protegidas privadas, seguidas por las que tienen un marco legal, como la provincia de Santa Fe y Misiones son las más importantes, que desarrollan un marco legal de protección del interés privado. Y después otras que solo tienen ni siquiera tienen un marco legal, pero los productores tienen una conciencia ética de conservar o interés particular en conservar. Definitivamente la estrategia de trabajo desde el Estado de promover solo o con el marco legal o con subsidios generaría un impacto importante en la conservación y de ecosistemas donde el Estado no puede llegar y no necesita expropiar y hacer un gasto de recursos significativos para conservar biodiversidad o ecosistemas. Un caso sumamente interesante que se trabajó hace algunos años en el marco del Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo y los fondos que asignan Naciones Unidas para conservación de la biodiversidad
a través de lo que se llama el Fondo para el Medio Ambiente Mundial, GEF, se hizo un trabajo en la quebrada de Humahuaca, donde se había detectado que las papas y maíces andinos de un alto valor genético e histórico y cultural se estaban perdiendo porque los productores locales estaban utilizando papas y maíces comerciales de pradera pampeana porque eran los que en el mercado tenían más aceptación en los mercados locales. Y pocos productores conservaban las papas y los maíces, los cultivos tradicionales, solo para autoconsumo, y la pérdida era muy significativa. La estrategia de conservación, lo que se llama in situ, en el lugar de los cultivos andinos, fue asignarle mercado. ¿Cómo encontrar que en la cultura de la región y en las culturas convencionales de los centros urbanos se acepten los productos tradicionales andinos dentro de los consumos populares? Entonces, lo que sucedió es que se trabajó con las comunidades y los productores para generar mercados que le dieran valor a los productos tradicionales y de esa forma asegurar ingresos a los productores y que conserven los recursos genéticos convencionales. Tal es así que, fíjense, los pequeños cultivos en medio de los valles áridos en el norte y en la Puna, de producción de papa o producción de maíz, en varios, con una diversidad tremenda, esto era todo sustituido por cultivos comerciales convencionales en la pradera pampeana. Lo que se ha logrado es que, fíjense, en solo 4 años, el precio de ese momento se triplicó de los productos, en este caso de la papa andina, se triplicó por la llegada a los mercados, no solo locales, sino también mercados grandes de consumo. Desde hace bastante tiempo, los productos andinos de Jujuy y Salta e incluso de Bolivia son consumidos en los grandes centros urbanos con un gran valor. Incluso también aquí podemos incorporar la quinoa o cultivos que tradicionalmente no llegaban a los grandes consumidores. Poder incorporar en el mercado estos productos significa la conservación por el lado de los productores. Y eso significa una conservación de recursos genéticos sin costo, no solo sin costo, sino con ingresos a los productores. Esto es inversamente lo que se ha venido haciendo históricamente en conservación de recursos genéticos, que era generar bancos de germoplasma. Esto es, la papa o las semillas de maíz se conservan en condiciones de humedad y frío, pero cada tanto hay que sembrarlas, producir de vuelta y sacar nuevas semillas para conservar. Eso tiene un costo altísimo. Pero sin embargo, a nivel global todavía continúa esta estrategia que nos lleva a ver algo tan significativo como este banco de germoplasma en Noruega, en una de las islas Svalbard, en el norte de Noruega, que como siempre está frío, no hay costo energético para conservar la infinitud de semillas y germoplasma vegetal en este banco, que está bajo tierra y conserva biodiversidad de todo el mundo. Pero esto es un costo altísimo que está pagando la sociedad porque estamos perdiendo biodiversidad por los sistemas productivos actuales. El problema, entonces, decimos que la pérdida de biodiversidad no es un problema solamente de Argentina o de la región, es un problema global. Y como problema global se ha discutido en el marco de Naciones Unidas y se ha trabajado en estrategias comunes entre todos los países. Pero tanto la biodiversidad como la cuestión ambiental en el mundo tiene varias dimensiones. La global, que es el interés global de todo el planeta respecto del problema ambiental. Temas como el agujero en la capa de ozono, los productos contaminantes persistentes, la biodiversidad, el cambio climático o la desertificación son elementos de impacto en el ambiente mundial y de interés global, por lo cual todos los países trabajan en conjunto para desarrollar soluciones a los problemas. Pero también tenemos problemas a nivel local, entre países, por el uso de recursos, por ejemplo, el tema hídrico es muy complicado, o el tema de contaminación, o a nivel nacional las estrategias diferenciales de uso, lo que decimos la expansión de la frontera agropecuaria en el norte argentino, o incluso a nivel local.
las pérdidas y los conflictos por el uso de recursos y la degradación del ambiente, tiene, fíjense, estrategias diferentes según sea en la dimensión que tiene cada problema. Ahora bien, cuando hablamos de la dimensión global, nos encontramos con un serio problema, de que no hay un gobierno supranacional. Naciones Unidas es una cámara que trabaja en consenso. Es decir, las naciones, las 197 naciones, se reúnen y definen por consenso cuáles van a ser las estrategias de las cuestiones comunes, tanto sea de desarrollo, contaminación, uso de recursos, derechos humanos. Todos esos mecanismos son consensuados entre las partes. Y eso nos lleva a una dificultad muy seria en avanzar. Y las negociaciones y las discusiones en el marco de Naciones Unidas son largas y complejas. De hecho, son tan largas y complejas que la Convención de Biodiversidad y la Convención de Cambio Climático nacieron en la reunión, en la cumbre de Río del año 1992. ¿A cuántos años estamos? Y todavía estamos esperando algunos resultados significativos en materia de cambio climático y estamos esperando también impactos significativos en la lucha entre la pérdida de biodiversidad y la conservación de biodiversidad en el marco de ambas convenciones. La dificultad es que ambos casos, cambio climático como biodiversidad, son bienes públicos. Entonces, un bien público, un problema desde la economía de un bien público, es lo que se llama el problema del polizón, del colado, para decirlo en términos porteños. Si alguien paga por conservar una plaza, no va a poder inhibir que alguien que no haya pagado disfrute de la plaza. Si alguien pone fondos para conservar un bien público como un ecosistema, un área protegida o un área determinada, quien no haya puesto dinero también puede disfrutar del área. Entonces hay una subvaluación de los bienes. No todos estamos pagando por esos bienes o por ese bien público. Por lo tanto, los recursos que se generan para su conservación son escasos. Y de ahí tenemos el problema. Mientras que los bienes privados, cada uno pone los recursos y los fondos suficientes para conservarlo y poder apropiarse completamente de sus beneficios. Entonces, el problema que enfrentamos, tanto en cambio climático como en biodiversidad, incluso con el área de la pérdida de suelos en las zonas áridas, es el problema de que no todos los países están interesados en combatir el cambio climático de la misma manera o conservar la biodiversidad de la misma manera, por 1000 razones diferentes, necesidad de desarrollo, economía, oportunismo, lo que sea, pero atenta contra el uso de este bien público o bien común. Adicionalmente, el problema también en Naciones Unidas es que se generan unas estructuras necesarias para llevar adelante los programas y proyectos internacionales que generan estructuras muy complicadas y bastante burocráticas en muchos casos. Pero esto es simplemente un resumen muy simple de lo que significa una convención. Una convención, la de biodiversidad, por ejemplo, tiene un órgano científico técnico que asesora a nivel mundial cómo es el impacto y cómo son las condiciones. Lo vamos a ver ahora con el programa IPBES. Pero también las convenciones generan protocolos, que son normas internacionales casi obligatorias, casi vinculantes, y aparecen en el caso de biodiversidad protocolos como el de Nagoya, que habla de las áreas protegidas, o el protocolo de Cartagena, y el protocolo de Cartagena respecto del uso de recursos genéticos. Y esos protocolos y esas convenciones a nivel global tienen a su vez impacto dentro de cada país que arma estrategias nacionales. Y en la Argentina hay una estrategia nacional de biodiversidad. Como decía, a nivel de las convenciones se desarrollan órganos científicos, asesores para las partes, para los países miembros que participan de la convención, para entender desde el punto de vista global cuál es el nivel de impacto que se está teniendo y cuáles son los beneficios que se están obteniendo de la aplicación de normas políticas o incentivos a la protección de la biodiversidad.
En los años recientes se estableció lo que se llama el Panel Intergubernamental de Bienes y Servicios Ecosistémicos, que es un órgano de asesoramiento de la Convención de Biodiversidad compuesto por miles de científicos en todo el mundo, que recientemente han establecido, han diseñado lo que se llama la evaluación regional o la evaluación mundial del estado de la biodiversidad y de los ecosistemas a nivel mundial y a nivel regional. Hemos trabajado muchos argentinos en la promoción de esta información y en la generación de información para esta instancia científico internacional, de las cuales surgen algunas conclusiones más que interesantes. Uno de los elementos más importantes de este informe y evaluación regional es mostrar claramente lo que hemos vivido y lo que hemos sabido siempre, que el nivel y el valor de la biodiversidad en la región de América Latina o en las Américas es altísimo, no solo por la diversidad de ecosistemas que tiene, que incluye 55 de las ecorregiones más importantes del planeta, sobre 195, o sea, una cuarta parte de las áreas importantes de ecosistemas están en la región americana, con 20% de áreas claves de biodiversidad y con puntos calientes o importantes de biodiversidad que hay que proteger. El valor que tiene la biodiversidad para nuestra región es altísimo, no solo por el bien ambiental en sí mismo, sino por el valor económico que también genera a nivel regional. De hecho, vamos a ver la participación de la biodiversidad y los ecosistemas en los productos brutos de nuestras economías es muy alto. Ahora, lamentablemente, si bien estamos viviendo significativamente de los recursos naturales en nuestra región, el impacto que estamos teniendo sobre esos recursos naturales es muy significativo y riesgoso en los niveles que estamos actualmente. Los impulsores o los drivers directos de estos cambios en la naturaleza son muy fácilmente de detectar. El primero lo habíamos manifestado, la conversión de hábitats y fragmentación de ecosistemas. No me sirve simplemente tener un parque nacional aislado en medio de todo un mar de soja y de cultivos agrícolas o ganadería. Esa fragmentación no es como si pensáramos en el zoológico para los animales. Lo vamos a tener, pero es tan débil y riesgoso en su mantenimiento, con muy poca capacidad de resiliencia de cambios, que hacen que el riesgo de pérdida sea muy significativo. Pero la conversión, lo vimos en la Argentina, la conversión de tierras para la agricultura y la ganadería es más que significativo y en la región también lo es. Fíjense, simplemente para decir algo, los humedales del Pantanal en Paraguay y el sur de Brasil se están perdiendo anualmente por incorporación a la ganadería. Lo mismo nos pasa en los humedales en la Argentina, como Iberá o como el delta del Paraná, donde el conflicto entre área protegida y uso privado es muy significativo. Otro punto importante dentro de la pérdida de naturalezas es la sobreexplotación o cosecha excesiva que se da sobre todo en los recursos pesqueros o en la extracción de bienes de la naturaleza que no son protegidos. La expansión lo hemos visto, de las hierbas nativas para producir bebidas de uso masivo hace que haya una extinción o una dificultad cada vez mayor de obtener estas especies aromáticas para las bebidas, porque no está considerada como un bien privado, ni siquiera un bien común. Están consideradas como un bien público. Cualquiera puede extraerlo sin tener un pago. Tener controles desde el Estado o tener controles desde el sector privado se hace clave. El otro punto importante es el cambio climático. El cambio climático nos cambia las condiciones ambientales de un ecosistema y eso lleva a pérdida de individuos o pérdida de especies inclusive, por temperaturas extremas
o precipitaciones que decrecen muy significativamente o que aumentan. Ahora bien, planteada la importancia económica que tienen los recursos naturales y los bienes y servicios ambientales, planteado el conflicto en el uso con un objetivo particular y la pérdida de esa biodiversidad y de los recursos de la tierra por la parcialidad de información o por la parcialidad de objetivo económico en la producción, ¿qué alternativas tenemos para la conservación? ¿Qué alternativas de políticas podemos desarrollar para poder mantener la biodiversidad? Y tenemos tres grandes grupos de trabajo. Los mecanismos regulatorios es uno de ellos y podemos aplicarlo en tres casos. Los mecanismos, las regulaciones basadas en el área, esto es parques nacionales, áreas protegidas, sean públicas o privadas. Esto es una estrategia de conservación que en la medida que se expanda y alcance las superficies necesarias y los volúmenes de superficies necesarios para conservar los ecosistemas, se hace clave, pero tiene un costo muy alto. Otro mecanismo es poner límites al uso, límites a la tecnología que puede contaminar o límites a la extracción de individuos, especies, tanto vegetales como animales. Eso requiere un control, pero es un mecanismo muy eficiente para manejar el tema del turismo, la pesca o la extracción de especies vegetales de los bosques o los pastizales. Otro mecanismo regulatorio es el manejo del recurso, es decir, establecer mecanismos permitidos de cómo se puede extraer material biológico de los ecosistemas, cómo manejar la restauración, cómo manejar los ecosistemas basados en el propio ciclo ecológico del ecosistema, controlar las especies exóticas invasoras, eso también es clave. En muchos nuestros parques nacionales el principal problema son las especies invasoras, tanto sea animales como vegetales. Mecanismos de control se hacen necesarios para eso. Decíamos entonces, mecanismos regulatorios desde las normas para áreas protegidas, para uso de los recursos, pero también podemos tomar mecanismos de incentivos económicos, es decir, utilizar la capacidad y el motor de la economía para realmente que no sea un enemigo de la biodiversidad, sino justamente sea un protector de la biodiversidad. Entonces, está por excelencia en lo que llamamos pago por servicios ecosistémicos, cosa que habíamos hablado hace un rato, de cómo la percepción y el valor que le da la sociedad se transforma en un pago real por conservar los recursos. Es decir, reconocer los beneficios que tenemos de la biodiversidad o de los ecosistemas y pagar por ellos. Otro son las compensaciones. Esto aquí es una intervención del Estado, donde aparece certificando costos y beneficios y castigando o premiando a aquellos castigando a los que no conservan y premiando a los que conservan. Pero se requiere una alta capacidad de control y seguimiento de estas actividades. Y otra forma de incorporar incentivos es la certificación de productos primarios, cualquiera sea, pero que sean lo que llamamos amigables con el ambiente. Es decir, que en su producción se manejan mecanismos de custodia o de control ambiental de todo el proceso. Eso tiene un sobreprecio y definitivamente permite conservar recursos. Por ejemplo, se está trabajando mucho en ganadería sostenible en bosques. Entonces esto es certificar la carne de que no está deforestación detrás de esa producción. Y por último, hay métodos basados en derechos. Esto es mucho más general, pero los derechos que tienen las comunidades aborígenes respecto de lo que llamamos derecho a la madre tierra, y esto incluye todos los espacios comunitarios de las comunidades originarias que tienen un manejo diferencial de los recursos. Pero también hay un elemento importante que está contenido en los acuerdos internacionales, que es el acceso y distribución de los beneficios. ¿Esto qué es? Cuando estamos utilizando materiales genéticos que están de un territorio o de una comunidad, sea aborigen o sea criolla, pero que ellos desarrollaron esa tecnología de utilización de ese
aromática, medicinal, cualquier producto químico que sale de la naturaleza, la apropiación por parte del sistema económico tiene que reconocer una distribución de esos beneficios. Entonces, por ejemplo, hay muchos ejemplos de productos primarios o cosméticos o medicinales que están utilizando recursos genéticos originales de otras comunidades. Y el mecanismo que requiere un fuerte control legal es el de distribución de beneficios también con esas comunidades o esos originales propietarios de la tecnología de utilización de ese recurso. Como conclusión de esta casi hora que hemos estado charlando, lo significativo de la biodiversidad no son solo los bienes, no son solo los elementos ni los individuos, son los propios ecosistemas. Si nosotros somos capaces de encontrar mecanismos de protección del ecosistema, del entorno en el que estamos incorporando producción o viviendo, vamos a ser capaces de conservar la biodiversidad y vamos a ser capaces de mantener el valor de esa biodiversidad en el desarrollo. De otra forma, lo que estaríamos es generando espacios totalmente artificiales con muy poca resiliencia y con un riesgo altísimo para la supervivencia humana. Bien, espero que esta clase les haya servido para entender la magnitud que tiene el problema de la biodiversidad y la necesidad de conservar la biodiversidad y los ecosistemas para nuestra supervivencia. Gracias.